A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Un saludo a todos nuestros televidentes. Nuevamente estamos en un nuevo programa de La Intemperie. Aldo Rosado les saluda. Dionisio de la Torre está tomándose unas muy bien merecidas vacaciones. Hoy vamos a tratar un tema que, como prometimos en un programa anterior, íbamos a seguir tratando de temas históricos de la lucha contra el castrocomunismo. Vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de lo que es una leyenda marina en la guerra contra el totalitarismo castrocomunista. Vamos a hablar del yate Tejana, de su tripulación, de su dueño, de sus tripulantes y de sus aventuras, de sus viajes y de otras cosas interesantes. Para eso tenemos hoy invitado a alguien que no solo tiene mucho conocimiento de esta etapa, sino que también participó en muchas partes de estas etapas de la lucha. Y haciendo honor a nuestro nombre, hoy estamos a la intemperie para que nos hable del Tejana, a Tito Rodríguez Olmas. Tito, bienvenido. Muchas gracias. Yo quiero que tú nos cuentes hoy de esa leyenda de la guerra contra el castrismo, que fue el buque Tejana. Sí. Porque yo recuerdo a los que estábamos en el clandestinaje, que cuando se iba a hacer una exfiltración o se iba a recibir a alguien, cuando le decían a la gente, no, viene el Tejana, era una tranquilidad tremenda, la gente estaba seguro de que aquello iba a salir bien. Sí. Y así que háblanos de su dueño, de su tripulación, anécdotas que yo sé que tú sabes, porque mucha gente aquí está bajo la creencia de que el Tejana fue un barco comprado por la CIA, y cuando yo sé que no es cierto, así que... A ver. Mira, déjame explicar lo siguiente. Primero, el dueño del Tejana está vivo. Se llama Alberto Fernández de Echevarría. Alberto era el dueño del Central América, allá en Oriente. Él vino para acá muy temprano, en el año 59. Él estuvo exilado aquí cuando la época de Batista, y después fue otra vez, se fue a Cuba enseguida, en el 59. Estando allí, enseguida se enteró de que lo que había era comunismo, pero un comunismo eso violento que venía, que mucha gente no se dieron cuenta. Cuando él vino para acá, para los Estados Unidos, él había tenido una relación de amistad con Humberto Sorí Marín y con otros comandantes que también le rectificaron la situación que había. Y entonces él vino aquí a los Estados Unidos. Él vino aquí a los Estados Unidos y empezó a tratar de ver cómo se podía ayudar la situación en Cuba. Cuando aquello, y se habla de que el Tejana llevaba armas a Cuba, y que otros barcos también, y no solo de unidad revolucionaria, sino del MRR, etcétera, etcétera. Pues señores, hay que darse cuenta de que ya en el mismo año 59, los soviéticos, más todo el bloque comunista de Europa Oriental y los chinos, le estaban en todos los puertos de Cuba, había decenas de barcos descargando miles, de cientos de miles de toneladas de armas, y nosotros no teníamos absolutamente nada. Tito, entonces, cuando, o sea, el Tejana, existe la percepción equivocada de que era un barco de la CIA. Tú no puedes decir cómo lo adquirió Alberto. El primer barco que adquiere Alberto se llamaba El Real, que era un Chris-Craft grande. Entonces él en el Chris-Craft se hizo varios viajes, y llegó a Varadero, iba a exfiltrar precisamente a Sorí Marín, que era lo que tenía que exfiltrar. Sorí Marín estaba en una casa en el reparto Dupont, y da la casualidad que en dos casas de al lado donde él estaba Fidel Castro, y después había otros comandantes. En fin, hubo que hacer 3 viajes para poderlo sacar. Después se llegó aquí, él tenía una relación de una amistad muy grande, porque él estudió aquí en la Universidad de Princeton. Alberto Fernández de Echevarría, él estudió aquí y tiene, bueno, ya tenía, porque el otro ya falleció, amistad con un americano que era compañero de cuarto de él,
que se llamaba William Colby, que fue director de la Central de Inteligencia. Entonces él habló con William Colby, habló con otras personas del gobierno norteamericano para ver si podían ayudar. Le dijeron que sí. Entonces él fue a Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans, donde estaban lo que le dicen los surplus esos de guerra, estaban vendiendo unos barcos. Entre ellos estaba uno que se llama, bueno, él le puso el Tejana 3. El Tejana 3 era un caza submarino que habían hecho los norteamericanos para la Segunda Guerra Mundial para el Mar del Norte, para los submarinos alemanes, para los Wolfpack que le decían ellos. Era un barco extremadamente muy especial, tenía 2 motores llenos de electriverticales, hacía 35, 40 nudos y él lo compró con su propio dinero. Llegó a Cayo Hueso, ahí se fondeó, desde luego. Eran como 17 tripulantes. De los 17 en la nómina la pagaba él. Todo lo que había en ese caza submarino, en el Tejana, lo pagó Alberto Fernández de Echeverría con su dinero. Dinero cubano ganado honradamente. Ahí él, su fortuna de más de $1 millón la dejó ahí. Háblanos de su tripulación, porque su tripulación es interesante, porque ahí hay nombres conocidos, como por ejemplo Tony Cuesta, que en aquellos tiempos era... Tony Cuesta empezó en el Tejana. Sí, como maquinista, y después era uno de los que iba a tierra con el Tejana. Bueno, ahí a tierra iban 2 nada más. Ajá. Uno que era Joaquín Powell, Joaquín Powell Rubio, y el otro era Tony Cuesta Valle. El Tejana tenía 2 capitanes. Tenía un capitán que era Larry Lawrence Laborde, un americano, que era capitán de la Marina Mercante, porque el barco, mientras estaba en aguas norteamericanas, tenía que tener la bandera americana, desde luego estaba registrado aquí, y tenía que tener un capitán, porque era un barco de 110 pies, tenía que tener un capitán norteamericano. Cuando ya salían operaciones y pasaba las aguas jurisdiccionales a las aguas internacionales, el que entraba de capitán entonces era Armando Rodríguez Alonso. Armando Rodríguez Alonso era uno de los capitanes, era el capitán, había sido uno de los capitanes en Cuba de la Marina de Guerra de las fragatas, no sé si fue de la Martí o de la Maceo, pero fue uno de los capitanes. Era un hombre muy experimentado, un gran cubano, un militar decente, era una persona, él y su hermano que también estaba a bordo, Manuel Rodríguez Alonso. Todos ellos pues estuvieron allí todo el tiempo en el Tejana. Precisamente hay un dato muy simpático, ¿no? Que cuando él está cogiendo la tripulación, ¿no? Y la tripulación está llegando, el último que se presenta allí, que venía recomendado por otras personas, era un señor bajito, gordito, de unos espejuelos de fondo de botella, con su saco que venía recomendado por fulano. El loco y le dijo, bueno, pero aquí el único puesto que hay es de cocinero. Y dice, pero yo soy cocinero, qué casualidad. Entonces lo cogieron de cocinero. Esa persona se llamaba, era Rafael Casal Fernández. Rafael Casal va de cocinero, pero Rafael Casal no sabía cocinar ni un huevo duro. O sea que él dijo que era cocinero por su patriotismo. Exacto. Para que por su físico posiblemente lo hubiera rechazado. Y entonces él, bueno, yo voy de cocinero, no sabía cocinar, pero demostrando su patriotismo porque quería luchar por Cuba. O sea, es lo que él sabía mucho de electrónica, porque él había sido capitán, de la microonda de la policía. Y sabía mucho del asunto del audio, pero no sabía nada. Fíjate que la tripulación a veces salía. No lo tiraron al mar porque era un compañero, ¿no? Porque ahí no había quien se comiera la comida que hacía él. Y tenían a veces que ir a McDonald's o a Burger King a comprar 300 o 400 hamburgues para guardarlos ahí para poder comer durante los viajes. Los viajes era una cosa que había que ponerse de acuerdo, ¿no? Entre lo que es la salida y la recepción en Cuba. Claro, los puntos de recepción. Eso se hacía a través de contactos, por radio, etcétera. Había una persona en Cuba, que está aquí ahora, que cumplió muchos años, que es muy amigo mío, que era el encargado de la recepción, que se llama Félix Peña. Félix Peña tiene un valor extraordinario, él, y los que estaban con él en la playa. Miami está lleno de personas que casi nadie conoce, que no conoce nadie, que con una historia increíble, como la de Félix, como la de llenos de cientos y cientos de más que aquí han permanecido en el anonimato casi. Yo quiero mencionar no solo a Félix, sino también yo quiero mencionar a Gustavo Castellano, que lo ha ayudado a él, que murió hace poco aquí, un hombre humilde, y el otro que se llamaba Ambrosio Peñalver.
que Ambrosio Peñalver era un mulato grande, fuertísimo, que cargaba las cajas ahí, que parecía él solo, parecía un forklift, que murió después fusilado, porque después se envolvió en otras cosas y lo fusilaron. El Tejana cuando salía, y en 2 o 3 oportunidades lo hizo, porque cuando la lucha es de verdad, y la lucha es una guerra. Por ejemplo, el Tejana no tenía cadena, el Tejana todo eran sogas. Alberto compraba no sé cuánto la soga por kilómetro, por milla, porque cuando ellos tiraban el ancla y cuando se iban a ir lo cortaban con un machete, y entonces hacían así y venían para acá, porque estaban las corbetas y las torpederas de Castro alrededor, ¿no? Ellos no, aunque el barco estaba artillado con 50 y con recoiles, etcétera, pero eso no era la misión del barco. Entonces llega a veces, por ejemplo, el MRR, había barcos chiquitos del MRR, como por ejemplo el que tenía Quiquillo Yansó, gran patriota, un gran cubano del MRR. El otro era Bebo Acosta, una persona decentísima también, que iban a hacer su exfiltración y llevar sus armas a lo que llamaban el punto Fundora. El punto Unidad, que era el punto que teníamos nosotros, estaba en la costa también, estaba cerca, era como en un ángulo así de, no sé si era en la costa norte de Matanza, ¿verdad? Era en la costa norte, casi llegando a La Habana, estaba entre La Habana y Matanza. Entonces allí estaba el punto Unidad, que es donde estaba Félix Peña, y en el punto Fundora, que era donde estaba Fundora, que después Fundora, que era una persona decentísima también, un hombre joven, que lo fusilaron a él. Entonces lo que hacían era que alaban, ¿ok?, las lanchas más pequeñas para ahorrar combustible y poder llevar más personal y más armas, y después entonces ellos venían para acá. El Tejana servía en este sentido como buque madre. Entonces. Exacto, porque el Tejana era, aparte de ser un buque grande, tenía 110 pies de eslora, era un caza submarino. No solo iba ahí, sino después que iba ahí, iba por toda la costa norte hasta un lugar en Camagüey que se llama Paredón Grande. Y ahí en Paredón Grande, él también desembarcaba cosas, etcétera, etcétera. La Brigada 2506 utilizó mucho al Tejana para que entrara personal en Cuba. Entonces se llevaba todo ese personal a Cuba. Tito, hay una anécdota que yo quisiera que tú compartieras con los televidentes, porque con el Tejana salieron mucha gente de Cuba conocida. Por ejemplo, Aldo Vera, que murió asesinado en Puerto Rico, sí. Que fue el primer jefe del DIER cuando la revolución, del Departamento Técnico de Investigaciones del Ejército Rebelde, salió por el Tejana. Y hay una anécdota que yo sé que tú sabes porque la sé por ti, que me gustaría que tú se lo relataras a los televidentes cuando Aldo salió con tu familia. Hay que ponerse, es de noche, son las 2 de la mañana, en la costa de Cuba, no hay una luz encendida. Llega a las lanchas donde viene Joaquín Powell y viene Tony Cuesta a sacar a un matrimonio con un niño de 8 meses, que es Aldo Vera Serafín con su señora y el bebé. Cuando están llegando, que llegan al costado del barco para subir, que sube la señora primero y va a subir Aldo después con el niño se cae en el agua. Con 8 meses. De 8 meses, a las 2 de la mañana, están a 1,5 kilómetros o 2 kilómetros de la costa. No se ve ni la palma de la mano. Entonces Joaquín Powell se tira y al tirarse la agarra, lo primero que agarra y fue al niño. Salvó al niño. El niño vive, está aquí. Creo, si no sé hacer la afirmación, por esto que hay seguro que se suicidó hace poco en Miami. No sé. Después de la muerte de su padre, el asesinato de su padre, creo que tengo noticias de que él se suicidó en Miami. Aldo Vera Jr. Sí, Aldo Vera, el hijo de Aldo Vera Serafín. Ajá. O sea, y como eso hay tantas anécdotas, y el personal que entró todo de la Brigada 2506, Manuel Puig Millar, ahí están, por ejemplo, Rafael García Rubio, los telegrafistas que entraron ahí antes de lo que era Playa Girón. Eso fue, aparte de eso, el Tejana entró, según los récords que hay oficiales del gobierno, entró 19.000 libras de armamento. Parece muy poco, pero piense usted que un rifle pesa 6 libras, 7 libras. Él entró 19.000. El Tejana solo entró en los viajes que él dio a Cuba, entró él solo más armas que todos los demás barcos juntos, que lo que entraron fueron 12.700 libras. Ahora bien, el Tejana estuvo actuando y trabajando oficial, haciendo después labores de inteligencia hasta el año 1966, que volvió a Cayo Hueso, ahí se entregó, se apeó, se desartilló todo, fueron para los astilleros y desapareció el barco. Alberto dio todo eso por Cuba y es un honor
no solo yo de conocer a Alberto, sino de que tengamos personas como Alberto Fernández de Echevarría, su tripulación completa, los que estaban allá, los compañeros de lucha que así lo han hecho y han luchado y han expuesto su vida por la libertad nuestra, la tuya, la mía, la de todos nosotros, y muchos de ellos en esa circunstancia, en aquel entonces, murieron peleando como mártires y murieron combatiendo la única forma que hay para acabar con ese régimen, que es combatiéndolo con las armas. Creo que sí, que ha sido muy interesante, como decimos, como queremos seguir con esta serie por lo menos una vez cada 4 o 5 semanas, para que las actuales generaciones comprendan de qué manera se luchaba antes. Lo que yo llamo eran los tiempos del viento y del fuego, como se refirió Martí, y qué diferencia a la lucha casi risible, si no vergonzosa, que llevan a esos llamados opositores dentro de Cuba, trancados en paredes, llorando y mandando para acá emails quejumbrosos como pañidera, llorando porque vino un esbirro y me tocó la puerta, llamó prostituta a mi mujer y a mi tarrú, y etcétera, etcétera. La diferencia es tremenda. Yo creo que esto hay que decirlo para que vean que hubo personas que salvaron la honra de Cuba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y que sobre sus hombros llevaron el decoro que faltó a muchos otros. Que a muchos. Y hay muchos aquí que... Y Alberto, que está vivo hoy, todavía, gracias a Dios, es uno de los mejores ejemplos de esta lucha. ¿Cómo no? Bueno, hemos tenido el gusto de tener a Tito. Esperamos que nos miren en el próximo programa y volveremos pronto con más historias de esta lucha que se llevó contra el totalitarismo castrocomunista, comunismo en los primeros años. Gracias. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad.